Continuamos en la UNED y estamos en concreto en el grado de Criminología. Estamos hablando de la criminología y la introducción a sus principios. Vamos a hablar a continuación de el delincuente. Para la escuela positiva, el objeto de la criminología era el delincuente, olvidado de la escuela clásica que se ocupó del concepto de delito, y así lo consideró Lombroso, que estableció que el objeto de estudio de la conducta delictiva debe ser el criminal en sí, dejando el delito para los juristas. El positivismo criminológico, frente a la concepción del hombre de la escuela clásica como un ser libre, negó el libre albedrío y lo sustituyó por el determinismo. Existen unas causas en unos casos de naturaleza endógena, interna, generalmente de carácter biológico, y en otros de naturaleza o raíz externa, causas o motivos sociales, que llevan al hombre a la realización de una conducta determinada, en este caso, el delito. Para el positivismo existe el determinismo para delinquir y mantiene la teoría de la diversidad del hombre delincuente frente a la normalidad del resto de sujetos cuyo origen puede ser de carácter biológico o social. La criminología positivista concedió un gran protagonismo al delincuente, convirtiéndolo en el centro de estudio de esta nueva ciencia que en sus primeras formulaciones tuvo una marcada orientación individual. Los investigadores integrantes de la escuela positiva se dedicaron a estudiar al delincuente para descubrir lo que lo diferenciaba de las personas normales, porque creían que el delincuente sufría alguna anormalidad o patología que lo llevaba a cometer delitos. Los delincuentes eran diferentes al resto de las personas que no delinquían. Es la teoría de la diversidad del delincuente. Otras corrientes o teorías criminológicas enunciaron su concepción del delincuente, el correccionalismo, que considera que el delincuente es un enfermo necesitado de ayuda, una persona desvalida, que necesita un tratamiento individualizado para conseguir su corrección. Para el marxismo, el delincuente es una víctima de la estructura o de la organización económica capitalista de la sociedad. Las orientaciones sociológicas de la criminología desplazan el centro de atención del delincuente a los otros objetos de la criminología, el delito, la víctima y el control social, y el estudio del delincuente que pierde la importancia que había tenido en la criminología positivista, aunque se sigue estudiando no en su individualidad, sino en relación con el medio social en el que se lleva a cabo la conducta delictiva. Las teorías sociológicas no consideran que el delincuente sea diferente a los demás o sufra algún tipo de patología, se decanta por la normalidad del delincuente. Para el enfoque del etiquetamiento, labeling approach, el delincuente es aquel que ha sido etiquetado por otros, como tal. El delincuente, el desviado, se convierte en víctima y el interés se centra en las personas que lo definen como tal. Esto supone la estigmatización del delincuente. La etiqueta de criminal la asignan a una persona los órganos o los mecanismos de control social, encargados de repartir otros bienes o etiquetas según el estatus y el rol de las personas, por lo que la etiqueta de delincuente no se relaciona con la realización de una conducta definida o considerada delito, sino más bien con la posición, con el estatus de la persona en la sociedad. La definición de quién es el delincuente, de sus características y los factores que han influido o que han sido determinantes en la comisión del delito ha constituido una parte importante de los estudios criminológicos. En nuestro país, en 1978, se publicó la obra El delincuente español, factores concurrentes, influyentes, realizada por Alfonso Serrano Gómez y José Luis Fernández Dopico, que recoge un estudio empírico realizado con 2.049 delincuentes reclusos en España sobre los factores concurrentes en la conducta delictiva. Aceptada la normalidad del delincuente, no compartida por la criminología positiva, su estudio es importante para la criminología con la finalidad de descubrir, averiguar los factores que influyeron en la conducta criminal para prevenirla. Es importante determinar también los factores de riesgo que concurren en una persona para evitar la comisión del primer hecho delictivo y la reincidencia. El estudio del delincuente es importante para la criminología porque es la persona que realiza la conducta delictiva, pero la criminología no debe limitarse al estudio de la persona individual, sino que debe ampliar su objeto de estudio a las personas jurídicas que también participan en la actividad delictiva y de forma importante en las últimas décadas. Hablemos de la víctima. La víctima también constituye el objeto de estudio de la criminología.
Si bien el interés por la misma es tardío, su inclusión como tal tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial porque tanto el derecho penal como la criminología se centraron en el delincuente, considerando a la víctima como la parte pasiva, estática y fungible del delito. A la parte de la criminología que se ocupa del estudio de la víctima, de la denominada victimología, y desde hace décadas pretende independizarse de la criminología y constituirse como disciplina propia e independiente, con autonomía científica. La víctima puede ser definida en un sentido estricto como la persona que sufre el delito. Por ejemplo, víctima de un delito de lesiones es la persona a la que se agrede, a la que se le causa daño en su integridad. Sin embargo, en un contexto amplio de víctimas se incluirían todas aquellas personas que sufren las consecuencias del delito, como serían familiares, allegados, amigos, perjudicados. En la actualidad se produce una ampliación del concepto de víctima. La victimización es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias negativas de una infracción penal. Se distingue entre victimización primaria, la que sufre una persona de modo directo o indirecto, los efectos negativos derivados de la comisión del delito. La victimización secundaria, que estaría integrada por los efectos que causa en la víctima el proceso penal, que puede aumentar el sufrimiento que ya tuvo en la victimización primaria. Y la victimización terciaria, que es la que sufriría el delincuente como consecuencia del cumplimiento de la condena y los costes de la penalización sobre el delincuente y sobre terceros, incluidos los costes sociales. Los primeros autores que se ocuparon del estudio de la víctima, donde surgió la victimología, fueron Hettingen, Mendelssohn, Wolfram, Amir, Neumann. Se preocuparon del estudio etiológico de las víctimas, las causas por las que una persona se convertía en víctima, su influencia o participación en la comisión, en la génesis u origen del delito, y realizaron clasificaciones de las víctimas. En una segunda etapa, a la que se ha denominado victimología moderna interaccionista, entre cuyos representantes se encuentra Golota, Fatah, Bernstein, se preocupa por las víctimas a nivel internacional y por los derechos humanos. La víctima proporciona conocimientos y datos importantes a la criminología para descubrir al delincuente y para la prevención de la delincuencia, así como el estudio de la predisposición a ser víctima y la relación entre víctima y delincuente. Se realizan clasificaciones de las víctimas, se evalúa el riesgo de ser víctima y la vulnerabilidad de la misma. La víctima tiene un papel importante en la criminología, pues aporta muchos datos sobre el delito, el delincuente y el control social. El estudio de la víctima suministra una información importante para la criminología sobre los procesos y modelos explicativos de victimización, las relaciones entre delincuente y víctima, la vulnerabilidad de la víctima, los daños que sufre, la separación de la víctima y los programas de protección, entre otros aspectos. Si en un principio la victimología se interesó por la relación entre víctima y delincuente, el objeto de interés se ha ampliado a las relaciones de la víctima con los órganos e instituciones del sistema legal. Policía, personal de administración de justicia. El estudio de las víctimas a través de las encuestas de victimación aportan datos valiosos para la criminología sobre el conocimiento del fenómeno criminal. Con la prevención de la victimación se lleva a cabo también la prevención del delito porque se evita la comisión del mismo. En la posmodernidad, en la sociedad postindustrial, se ha producido una despersonalización, colectivación y anonimato de la víctima, debido a dos motivos. Por una parte, en numerosos delitos, debido a las características de la criminalidad de cuello blanco, delitos socioeconómicos, delitos informáticos, delitos contra el medio ambiente, contra la administración, contra la salud pública, no aparece ninguna víctima, por lo que se han denominado en muchos casos delitos sin víctima, lo que no es correcto porque sí que existen víctimas. La víctima es la colectividad, un número importante e indeterminado de personas, pero que no son conocidas porque no están identificadas individualmente. En estos casos, el titular del bien jurídico protegido no es la persona individual, sino que se trata de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales. Por otro lado, se encuentran los casos en los que son las personas jurídicas y no las físicas víctimas de los delitos. En estos supuestos, el concepto tradicional de víctima no puede adoptarse. Esto ha tenido como consecuencia la justificación del delito por el delincuente y la neutralización de la víctima. Las relaciones de la sociedad postindustrial llevan a la despersonalización de la víctima, pero también a una despersonalización del delincuente, así como al anonimato y a la falta de relación entre autor y víctima, factores que también conducen a la neutralización y justificación del delito.
En los delitos societarios de cuello blanco, la responsabilidad individual se diluye o se reparte entre los órganos o integrantes de la sociedad o de la persona jurídica. Este cambio se ha producido en los sujetos del delito, autor y víctima. Tiene importancia en la explicación del delito, así como en el estudio de su génesis, de su origen en la etiología del delito, en el estudio de las causas del delito y también importantes repercusiones en la política criminal en cuanto a las medidas preventivas y de control que hay que adoptar. Este anonimato y falta de relación entre autor y víctima son uno de los factores que llevan a la neutralización o justificación del delito. Hablemos del control social. ¿Qué se entiende por control social? Por control social se entiende el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias. Los enfoques y las teorías de la criminología crítica, que supusieron un cambio de paradigma en la criminología, incorporaron como objeto de la criminología la reacción social ante el delito. Cohen define el control social del siguiente modo: formas organizadas en que la sociedad responde a comportamientos y personas que contempla como desviados, problemáticos, preocupantes, amenazantes, molestos, indeseables de una u otra manera. Esta respuesta aparece de diversas formas: castigo, disuasión, tratamiento, prevención, segregación, justicia, resocialización, reforma o defensa social. Está acompañada de muchas ideas y emociones: odio, venganza, desquite, disgusto, compasión, salvación, benevolencia o admiración. El comportamiento en cuestión es clasificado bajo diversas denominaciones: crimen, delincuencia, desviación, inmoralidad, perversidad, maldad, deficiencia o enfermedad. La gente a la que se dirige esta respuesta es vista como monstruos, como bobos, villanos, enfermos, rebeldes o víctimas. Y aquellos que responden, haciendo algo o estudiando la materia, tareas que habitualmente se confunden, son conocidos como jueces, policías, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, criminólogos o sociólogos de la desviación. Para que se ejerza el control social son necesarios tres elementos: la existencia de una norma, la existencia de una sanción y la existencia de un procedimiento para imponer la sanción en caso de que se infrinja una norma. El control social es una condición básica de la vida social y que asegura el cumplimiento de las normas que rigen la convivencia social y, en caso de incumplimiento de las mismas, impone la sanción correspondiente. El control social se ejerce en la sociedad para mantener la paz y para conseguir la convivencia pacífica entre sus miembros. A la criminología no le interesa únicamente la infracción de las normas, la conducta delictiva, sino también la reacción que se produce a la infracción de esa norma. Pues bien, la reacción a una infracción de las normas puede realizarse a través del control social. El control social se ocupa de los mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega su supremacía sobre los individuos que la componen, consiguiendo que estos acaten sus normas. Los teóricos del control distinguen entre controles sociales activos y reactivos. Las instituciones del control social de la criminalidad son de dos tipos: o reactivas o adaptativas. Porque si bien es cierto que el control de la delincuencia cambia en función de la acción política y administrativa, formal control, esas decisiones se adaptan a su vez a la nueva estructura de relaciones sociales de la sociedad moderna, en la que se han desarrollado un nuevo modelo de sensibilidades culturales: informal, social, control. Los radicales y críticos abogan por la supresión de los mecanismos represivos y son favorables a los controles sociales neutros y positivos. El control social activo viene integrado por los mecanismos que intentan prevenir un comportamiento socialmente no deseado. Se trataría de controles internos que operan preventivamente mediante una eficaz labor socializadora y legitimizadora que contribuye a una internalización del deber y actitudes individuales de conformidad voluntarias que orientan los procesos de motivación de los individuos del grupo. El control interno y la socialización del individuo resulta insuficiente para prevenir, para evitar la criminalidad. Los controles sociales reactivos externos se clasifican en formales e informales. Se distinguen dos clases de control social: formal e informal, según el tipo o clase de instancia que ejerce dicho control, instancias formales o informales. El control social informal no está institucionalizado, se ejerce por la familia, la escuela, los amigos, el trabajo, la opinión pública, el sistema sanitario, los medios de comunicación. Cada una de las instancias que ejercen el control social informal actúan a un nivel sobre los sujetos en etapas diferentes de su vida e incide sobre él de forma desigual.
Se realiza por las instituciones comunitarias cuya misión no es directamente ejercer el control, pero a través de su actuación ante la realización de una conducta que no se considera adecuada o no es aprobada por el grupo, manifiestan su rechazo o desaprobación. El control informal se rige por normas no escritas, pero que son conocidas por las personas, los usos, las costumbres, las normas éticas, las morales sociales, que se dirigen a todos los sujetos que integran la sociedad. El control social informal ejercido por la comunidad es un elemento importante de socialización. La existencia de fuertes o consistentes controles informales es muy eficaz para la prevención de la delincuencia, pues la proximidad y el ejercicio del mismo inhibirá en muchos casos la realización de conductas delictivas. Al no estar institucionalizado, el control social informal es dinámico y evoluciona constantemente al igual que lo hace la sociedad. Para ejercer este control se utilizan medios difusos y muy diversos con gran intercambiabilidad y flexibilidad. El control social formal se rige por normas escritas, constituyen, conforman e integran el derecho positivo y establecen los supuestos de hecho, los presupuestos y las sanciones que llevan aparejadas la realización de los presupuestos. Se lleva a cabo por las instancias formales, las instancias de control institucionales que tienen encomendada la protección y el mantenimiento del orden en la sociedad. El control social más formalizado está constituido por el derecho penal, integrado por un conjunto de normas y los órganos para ejercerlos: la policía, la administración de justicia, la administración penitenciaria, las instituciones penitenciarias. Utilizan medios coercitivos para ejercer este control. El derecho penal está relacionado con las otras instancias de control social y su misión es socializar y educar a los sujetos para mantener una convivencia pacífica en la sociedad. El derecho penal es una herramienta o instrumento del control social formal importante que contribuye de forma decisiva a la seguridad y al mantenimiento del orden social. Desde hace algún tiempo, este objeto de la criminología se ha convertido en el principal interés de la disciplina. Ha disminuido el interés por el delito y el delincuente y la criminología se centra en el control social, en la reacción social a la delincuencia y en el control de la misma. El interés por el control social, las instancias de control social, los portadores del mismo y las sanciones han llevado a un nuevo paradigma en la criminología, el paradigma del control. Se deja de lado el paradigma etiológico, la búsqueda de las causas de la delincuencia, y se instaura el paradigma del control de la criminalidad. Bajo el paradigma etiológico se formulaban las teorías de la criminalidad y ahora se formulan las teorías o formas de criminalización. El control del delito se ha convertido en el objeto de estudio de la criminología contemporánea y es tan importante que dicho control influye en el volumen de la delincuencia, su estructura y su evolución, y condiciona la imagen que la sociedad tiene del delincuente. Con la inclusión de este objeto se produce un cambio en la criminología que deja de prestar atención al delincuente y se centra en el control social del comportamiento desviado junto con una mayor atención a las víctimas. En este cambio producido ha tenido bastante importancia el enfoque del Labeling Approach, las teorías del etiquetamiento y de la reacción social que otorgan una gran importancia a los mecanismos de control social como configuradores de la criminalidad. El conjunto de elementos que integran el control social lo que pretenden es orientar, dirigir el comportamiento y solucionar los posibles conflictos que puedan surgir en la sociedad. El control social mantiene unos valores que la sociedad o la comunidad percibe o considera como justa, asegura el buen funcionamiento del orden social e induce conformidad. Por control social se entiende el conjunto de procesos sociales dirigidos a inducir conformidad. Deflin define el control social del delito como aquellos mecanismos sociales que se desarrollan para reaccionar frente al mismo, para prevenirlo, reducirlo y detectarlo y para asegurar, así, la obediencia a las normas sociales. Para Habermas y su teoría de la acción comunitaria, el control social vendría constituido por los mecanismos sociales que de manera reactiva y proactiva se refieren al delito, definiéndose y ejecutándose por agencias estatales o de libre mercado guiadas por imperativos burocráticos y económicos. El control social penal es un subsistema en el sistema global de control social. Difiere de este por sus fines, prevención o represión del delito, y por los medios de los que se sirve en su ejercicio, penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias.
El control social dispone de numerosos medios o sistemas normativos entre los que se encuentran la religión, la moral, la ética, la costumbre, la terapia, las diversas ramas del derecho o los diversos sectores del ordenamiento jurídico. Derecho penal, derecho civil, administrativo, de diversos órganos o portadores, la familia, la iglesia, la ciencia, el legislador, los partidos, los sindicatos, organizaciones diversas, la justicia. Dispone asimismo de distintas estrategias o respuestas, prevención, represión, socialización, de diferentes modalidades de sanciones. Positivas, premios, ascensos, recompensas, distinciones, y negativas, tratamiento clínico, reparación del daño, sanción pecuniaria, privación de libertad, y de particulares destinatarios, estratos sociales privilegiados y estratos sociales deprimidos. La justicia es uno de los portadores de control social y el derecho penal representa solo a uno de los medios o sistemas normativos existentes. La infracción de las leyes es solo una de todas las conductas desviadas posibles y la sanción penal, la pena, es una de las sanciones disponibles. El derecho penal es el sistema normativo más formalizado con una estructura más racional y cuenta con el más elevado grado de división del trabajo y especificidad funcional entre todos los subsistemas normativos. Los agentes del control social informal tratan de condicionar a los miembros del grupo, de adaptarlos a las normas sociales, de disciplinarlos a través de un largo y sutil proceso que comienza en la familia, continúa en la escuela, en la profesión, en las instancias laborales y a través de todas estas instituciones el sujeto va interiorizando las pautas y modelos de conducta que son transmitidos y aprendidos. Cuando las instancias del control social informal fracasan o el comportamiento desviado es de especial gravedad, entran en funcionamiento las instancias formales, la policía, la administración de justicia, que actúan de modo coercitivo e imponen sanciones cualitativamente distintas de las sanciones sociales. Estas sanciones pueden llegar a ser estigmatizantes. El control social informal, en muchos casos, es suficiente para resolver los conflictos sociales que ocurren normalmente. Toda sociedad cuenta con mecanismos o instituciones de control social informal que son eficaces para la solución de los conflictos que se generan en ella, en la sociedad. Este control social informal tiene la suficiente eficacia para resolverlos a través de los agentes sociales, encargados de ejercer el control social informal, como ya hemos visto. Serían la familia, la escuela, el grupo de amigos, la comunidad. En el ejercicio del control social informal existen normas, sanciones y un procedimiento para imponer las sanciones cuando se incumple o se infringen las normas. En muchos casos se trata de normas no escritas y de un procedimiento no reglado ni estricto, pero el control social informal, a pesar de no ser un control normativizado, tiene una gran importancia por su eficacia preventiva en la realización de conductas desviadas más graves que pueden llegar a ser constitutivas de delito. En ocasiones, las sanciones informales tienen efectos casi inmediatos y en estos casos serán especialmente efectivos en el control y prevención de la delincuencia. En los casos en los que son suficientes los mecanismos de control social informal, intervienen los mecanismos de control social formal. Dentro de los mecanismos de los que dispone el control social formal, de los sectores del ordenamiento jurídico de los que se sirve el control social formal, el derecho penal es la última ratio. El control social formal por sí mismo y exclusivamente no es suficiente para prevenir el delito, aumentando el rigor de las sanciones penales. Es más eficaz utilizar de forma coordinada el control social formal e informal. Un aumento del control social formal no garantiza menos delitos. La prevención del delito no se lleva a cabo únicamente por una eficaz control social formal, con un mejor funcionamiento del sistema legal, sino que es más eficaz la integración o compenetración del control social formal con el informal. Una gran intervención del control social formal implica una falta de control social informal. En la actualidad, determinadas instituciones tradicionales del control social informal, la familia y la comunidad, han perdido su importancia, su fuerza y su influencia en el ejercicio del control social informal. El enfoque de Labeling Approach ha señalado 3 características del control social. Es un comportamiento selectivo y discriminatorio. El criterio del estatus social prima sobre el objetivo de los merecimientos del autor de la conducta, la función constitutiva generadora de criminalidad. Los agentes de control social no detectan al infractor, sino que crean la infracción y etiquetan al infractor como tal. Y su impacto estigmatizante. El paso del individuo por las agencias de control social formal marca el inicio de la desviación secundaria y de las carreras delictivas.
La criminología de la reacción social, que está relacionada con el funcionalismo y la teoría de sistemas, considera que el control social formal, jurídico-penal, realiza una función esencial en la estructuración del orden social porque la pena, en su finalidad de prevención general positiva, contribuye a la conformación y al aseguramiento de los otros sistemas de control social. El ejercicio del control social formal ejercido por el derecho penal debe ser paralelo al control social que llevan a cabo otros medios de control y debe primar su función represiva en relación a la función socializadora. La selectividad del control social formal tiene una doble manifestación, global y parcial. El sistema legal, en su conjunto, actúa selectivamente contemplando su funcionamiento como un todo, pero cada una de las instancias, la policial, la judicial y la penitenciaria, arroja un singular perfil de la realidad delictiva y son filtros sucesivos que operan también selectivamente. En determinados ámbitos de conflictos, poco graves, o bien con un contenido específico, se ha iniciado desde hace años un proceso de sustitución del sistema legal formal y las instancias oficiales de control social formal por otros mecanismos no institucionalizados y no formales, cuya actuación e intervención es más ágil que la que realizan los órganos de control social formal y carecen de efectos estigmatizantes. En estos procesos se incluye la justicia restaurativa, con los institutos de mediación, conciliación y reparación del daño a cargo del infractor, del autor del delito. No obstante, se sigue manteniendo la intervención de los órganos de control formal para los casos más graves. Actualmente no es posible la sustitución del control social formal por mecanismos de control social informal no institucionalizado. El control social formal tiene aspectos negativos, pero su intervención asegura una respuesta racional, igualitaria, previsible y controlable. Es un control garantista. En cuanto a la intervención del derecho penal como instrumento del control social formal, son de aplicación los principios de intervención mínima y última ratio y deben evaluar sus efectos para establecer los presupuestos del control social, su contenido, los casos en los que debe intervenir, los considerados más graves y cómo debe llevarse a cabo la intervención o la aplicación del control social. Asimismo, la sociedad del riesgo ha introducido un cambio de paradigma de la protección de bienes jurídicos como finalidad del derecho penal. Se lleva a cabo una ampliación de la intervención antes de que se haya puesto en peligro un bien jurídico, lo que lleva a la tipificación de los delitos de peligro abstracto y adelanta la intervención del derecho penal antes de que se produzca la lesión del bien jurídico. El nuevo control social es más burocrático y actuarial. El control social debe aspirar a ser eficaz en el control de la criminalidad, sin que sea muy gravoso. Se debe buscar la eficacia en la prevención del delito, eficacia que no siempre se consigue con un mayor endurecimiento de las penas, y la prevención del delito. En muchos casos no se logra con una eficaz control social formal, sino que en muchos casos es importante la coordinación adecuada con el control social informal. Si no existe una buena relación entre control social informal y formal, o bien el funcionamiento de los mismos es defectuoso, podría contribuir al inicio y desarrollo de conductas delictivas.